Titulares. Transportistas exigen seguridad al gobierno tras escala de ilícitos. Ministro Zapata pide apoyo internacional para combatir el narcotráfico. Producción de bloque Auca cayó en casi 29.000 barriles por protestas. Alcalde de Ponce Enríquez denunció atentado en su contra. Un hombre perdió la vida tras caer del 9º piso de un edificio en Manta. Televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos a Noticias Soromar, primera emisión. El INAMI pronostica una elevada temperatura diurna, radiación UV y ráfagas de viento en gran parte del país. Más adelante les daremos a conocer recomendaciones para protegerse. Iniciamos aquí. Buenos días. La comisión encargada para la designación de Contralor suspendió al secretario Francisco Toral, quien buscaba anular el proceso. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Ciudadana para la selección del nuevo Contralor General del Estado decidió suspender al secretario Francisco Toral, a quien lo acusaron de desacato y de retrasar el concurso. Yo no he anulado nada. Si usted quiere reclamar, debe reclamarse al software. El software maneja el TICS. El software emitió ese reporte de las calificaciones y aquí está el acta. El acta que justamente está firmada por la subcoordinadora de TICS, y esta acta es lo que induce al error, porque yo firmé obviamente de buena fe, pero aquí faltan 2 expedientes, pero los 48 exámenes están, como ya decimos, en la caja fuerte. Mientras que el comisionado Lenin Uquillas cuestionó su accionar, ya que la notificación de las notas a los participantes recién se hizo este 3 de octubre. Es delicado el no cumplir con una disposición de esta naturaleza, porque se genera malestar, porque se genera suspicacias, porque da lugar al nacimiento de conjeturas y dudas respecto de la transparencia con la que ha actuado esta comisión en todo el proceso y que usted ha sido testigo. Puede retardar más. No puede seguir retardando más, señor secretario, la notificación de esta resolución, porque los candidatos deben estar legalmente notificados el día de hoy, señor secretario. Y quien también cuestionó todo lo sucedido es la vicepresidenta del Consejo de Participación, Nicole Bonifaz. El comisionado Lenin Uquillas, de que el día domingo se han recibido han subido algunos consejeros pues a sus instalaciones y han pedido que se pare y que no se instale esta sesión. Eso es algo que también deben responder los comisionados. Simultáneo a todo esto, José Ignacio Valdivieso, concursante para Contralor, denunció que no tiene nota en el examen que rindió el sábado 30 de septiembre. Según Bonifaz, se espera que en un máximo de 2 semanas el país ya cuente con un nuevo Contralor General del Estado. Finalmente, quien quedó a cargo como secretaria de la comisión fue Carmen Atupaña, quien procederá a notificar las notas obtenidas a los postulantes. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Lamentable, por la ambición del poder atropellan la institucionalidad. Seguimos con más información. El gremio de transportistas se reunió en el Palacio de Carondelet con el gobierno para presentar varios pedidos referentes a seguridad. A continuación escuchemos un extracto de las declaraciones del dirigente Napoleón Cabrera. Nos ofrecieron escuadrones de carretera, todo queda en el olvido. Esa es la debacle del actual gobierno, de haber ofrecido todo y no haber cumplido nada. Consecuentemente, hoy la transportación empieza a manifestarse ya de manera un tanto particular en ciertos sectores frente al incremento, porque nadie hace nada y la verdad estamos sujetos a este chantaje de la delincuencia de manera reiterada y permanente. Muchos compañeros han fallecido víctimas de la delincuencia, otros compañeros han sido extorsionados, otros han sido vacunados, empresas de transporte que han quebrado. El transporte urbano de Guayaquil vive una de estas realidades. A más de que no tuvimos medidas compensatorias, el gobierno nos devuelve a una CTE con una estructura disque nueva, pero que se ha convertido en un extorsionador más en las carreteras.
y hasta cierto punto nos hacen creer que a lo mejor hay hasta complicidad, porque ¿cómo puede ser que se lleve a cabo operativos en altas horas de la noche en las vías principales del país, se paran vehículos pesados? Y el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, tenía contemplado una desconexión puntual del suministro con las empresas distribuidoras en cada provincia. Sin embargo, luego de una rueda de prensa confirmó que no habrá dicha reducción de la electricidad. Por su parte, el ministro Fernando Santos aseguró que se gestionan todas las medidas para afrontar los problemas y asimismo aseveró que se negoció 500 megavatios de energías renovables no convencionales. Que sucedió un hecho puntual, un problema con la venta de energía que nos está haciendo Colombia, que nos ha llevado a un pequeño corte de energía el día de ayer, intempestivamente, porque ha sido algo inesperado. Hemos hecho en los últimos minutos, coordinando con el operador colombiano, el equivalente de SENACE, es que ellos van a suspender los trabajos de mantenimiento entre las 14 y 17 horas de los días mañana y el día jueves, con lo cual nos transferirán toda la energía que estaba previsto y por lo tanto ya no habrá ninguna reducción o recortes de energía el día miércoles y jueves. Y durante un evento en el que participaron varios países, el ministro del Interior solicitó apoyo internacional para combatir el narcotráfico. Además, el canciller aclaró que el inicio de operativos marítimos entre Ecuador y Estados Unidos depende de la aprobación del convenio firmado en días anteriores. El ministro del Interior solicitó apoyo internacional para la creación de un observatorio nacional del narcotráfico. Un laboratorio científico en donde podamos determinar los tipos de sustancias, las sustancias, obviamente las nuevas drogas sintéticas que están apareciendo y sobre todo los nuevos derivados de fentanilo. Eso es fundamental. Este pedido se dio en el marco de la reunión de los organismos de combate a la droga de 30 países, conocido por ONLEA. El objetivo de esta reunión era discutir y promover diferentes mecanismos para afrontar el fenómeno mundial de las drogas. De acuerdo al último informe mundial de las drogas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021, al menos 1 de cada 17 personas entre los 15 y 64 años había consumido algún tipo de droga en los últimos 12 meses. Y 39.5 millones de personas presentaban algún tipo de trastorno por consumo. Sin embargo, solo 1 de cada 5 de quienes sufrieron este problema pudo acceder a algún tipo de tratamiento. Por otra parte, el canciller Gustavo Manríquez aclaró que el inicio de operativos marítimos con Estados Unidos depende de la aprobación del convenio que en días recientes firmaron ambos países. No es que vienen a instalarse tropas y entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y para este efecto, las autoridades ecuatorianas se embarcan en los barcos extranjeros para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes toman las decisiones trascendentales que haya que tomar en materia de la operación. Y el otro acuerdo es un acuerdo que da el marco jurídico de estos funcionarios del gobierno norteamericano, que pueden ser tropas o de otras características también, cómo van a circular y estar en el territorio ecuatoriano. Además, los reportes también indicaron que la disponibilidad de drogas creció entre 2021 y 2022. Los cultivos de opio se extendieron cerca de un 28%, mientras que los cultivos de hoja de coca entre 2020 y 2021 se incrementaron en un 35%. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Este 3 de octubre, un semisumergible usado para transportar droga fue descubierto en las aguas de un archipiélago de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, por miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la nave estaba vacía. Recordemos que no es la primera ocasión que militares confiscan este tipo de transportes marítimos, utilizados para delitos enlazados con el narcotráfico. En diciembre de 2022, se halló una embarcación con 2 toneladas de cocaína en las Islas Galápagos.
Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y regresamos con más información y también con entrevistas. Ya retornamos. Seguimos con más información. Finalizó la paralización en Orellana y se retomó la operación en el campo Auca, aunque estas protestas originaron una caída de la producción de casi 29.000 barriles de petróleo. Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre, la producción petrolera del país cayó 28.899 barriles, tras una paralización protagonizada por comunidades aledañas al campo Auca. Este malestar se originó luego de la caída de un bus de pasajeros desde el puente del kilómetro 55 en la vía Auca, que dejó un muerto y 13 heridos, por lo que exigían que se mejoren las condiciones viales y de conectividad. Frente a esto, el Ministerio de Obras Públicas se solidarizó con las familias de las víctimas y heridos del siniestro vial. Según la información proporcionada por Petroecuador, la producción petrolera del 27 de septiembre en el bloque que se paralizó era de 78.971 barriles diarios, pero el 30 de septiembre se ubicó en 61.065, mientras que para el 1 de octubre bajó a 50.072 barriles, lo que también repercutió en la producción total nacional, que incluye la actividad de la empresa estatal y de las privadas. Y es que justamente este problema se produce cuando el precio del crudo se encuentra a la alza, lo que supone una mayor afectación a las arcas fiscales por el tema costo-oportunidad. Pero finalmente las protestas finalizaron y se logró reiniciar la operación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, la importación de arroz desde Uruguay genera preocupación en los productores ecuatorianos, quienes aseguran que están cosechando suficiente gramínea para abastecer la demanda. Los productores de arroz se encuentran a la expectativa del precio que recibirán en las piladoras debido a la llegada de la gramínea desde Uruguay. La importación inició en septiembre con 400 toneladas, pero en total serán 15.000 que arribarán en el transcurso de 8 semanas. El objetivo de traer arroz desde otro lugar es abastecer de producto al país en caso de que el fenómeno del Niño genere escasez. Pero mientras esto ocurre, los productores locales se apresuran a cosechar el arroz que sembraron hace unos 3 meses y que creen será suficiente para satisfacer la demanda interna. Según el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, Juan Zúñiga, el producto solo se usará en caso de desabastecimiento y no se busca mermar la producción local. Sin embargo, Milton Ronquillo, presidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros, señala que el gremio se mantiene en la postura de que no es necesario importar el arroz, pues asegura que actualmente el sector está cosechando más de 150.000 hectáreas que representan más de 900.000 toneladas, lo que a decir de ellos alcanzará para este año y los primeros 4 meses de 2024. En medio de todo esto, lo cierto es que de darse una escasez por el fenómeno de El Niño, ambos arroces, el de los productores ecuatorianos y el importado desde Uruguay, podrían encontrarse en las perchas a nivel nacional. La importación de arroz fue autorizada en junio por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, después que se presentó escasez en el mercado debido a problemas con el clima, lo que afectó cerca de 40.000 hectáreas de cultivos. La cartera de Estado dispuso que se traigan al país 63.246 toneladas hasta el 31 de diciembre de 2023. Tania Loor, Noticias Oromar. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará entre el 7 y el 13 de octubre a Corea del Sur para reunirse con su homólogo de dicho país, con el objetivo principal de firmar un acuerdo comercial. Por ello, el canciller Gustavo Manrique y el ministro de Producción, Daniel Legarda, acompañarán al primer mandatario. Con ellos, 4 funcionarios más formarán parte del viaje como seguridad y personal de apoyo a la presidencia. Y según el INAMI, en los próximos días se espera una elevada temperatura diurna, radiación UV y ráfagas de viento en gran parte del país. Aquí las recomendaciones para protegerse. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió este lunes 2 de octubre una advertencia temprana de alta temperatura diurna que afectará a las 4 regiones del país.
Con mayor énfasis, las temperaturas más altas se podrían experimentar sobre todo en la zona centro de la región litoral, así como en la región amazónica, donde se esperan temperaturas que incluso puedan superar los 34 o 35 grados centígrados. Dicha situación se presentará desde el 3 al 7 de octubre en horarios de 10 de la mañana a 16 horas en gran parte del país. Lo que vamos a poder evidenciar es que tengamos cielos bastante soleados, sobre todo en horas de la mañana y mediodía, altas temperaturas, así como también los índices de radiación ultravioleta se pueden incrementar y alcanzar categorías entre muy altas y extremadamente altas. Sin embargo, según la alerta, el fenómeno tendrá mayor énfasis en la región litoral y amazónica. Por eso la recomendación especial que durante este periodo hay que tomar algunas precauciones, como el uso de bloqueador solar, algunos implementos que puedan, obviamente, cuidarnos de la radiación solar, como paraguas, sombreros, gorras, y sobre todo una recomendación es que hay que durante este periodo también tratar de mantenernos hidratados. El INAMI señaló que este fenómeno responde al poco contenido de humedad en el ambiente, procesos de radiación diurna, ingreso de masas de aire seco y cálidas, así como la configuración de los vientos. Y estamos octubre y Manta vive sus fiestas del comercio con la elección de la reina y conciertos con artistas nacionales e internacionales que se presentarán en diferentes escenarios de la ciudad. Escuchemos a los organizadores. La Cámara de Comercio seguirá con ese mismo ritmo y ese mismo deseo de que las festividades del comercio tengan éxito y sea un disfrute para toda la ciudadanía mantense, manabita y del Ecuador, porque hay algo muy interesante que contarles. Nos visitan de todo el Ecuador en estas festividades del comercio. Y ya no se hace en la calle Colón, calle 2, sino en el Malecón. Y vamos a tener 4 escenarios. Estos escenarios tendrán en 2 escenarios artistas internacionales. En la Plaza Cívica estarán ¿quiénes? Las Almas Negras, las Panteras Blancas y también tenemos los Iracundos. El primer evento que se va a realizar el día 22 de octubre, después de la misa campal en la Plaza Cívica, a las 11 de la mañana arranca el evento de nosotros, pero la misa es a las 9 de la mañana. Nosotros decidimos hacer el horneado de atún más grande de Manabí, van a haber 2.000 porciones, se van a hacer 700 libras de albacora limpia. Y esta nota seguramente va a llegar al corazón. Saskia Zambrano es una niña manabita que padece de leucemia y este 3 de octubre cumplió su sueño de ser comandante de la policía por un día. En una ceremonia con todos los protocolos de la institución policial, en Portoviejo, provincia de Manabí, la niña Saskia Zambrano fue posesionada como comandante por un día. Una actividad que llena de esperanzas a una menor que está padeciendo leucemia. Me siento muy agradecida por ser partícipe de este lindo momento. Para Patricio Almendaris, comandante de la policía en la subzona Manabí, esta actividad genera alegría al cumplir el sueño de una noble y luchadora niña. En este caso hemos elegido una niña que nos da un ejemplo de vida, un ejemplo de esperanza, un ejemplo de lucha, de superación. Y en ese sentido, ese ejemplo nosotros lo recogemos a fin de que nuestros servidores policiales también se contagien de esas ganas de vivir, de esas ganas de entregar el servicio a la comunidad. Luego de recibir el parte correspondiente de los uniformados, Saskia hizo las labores de comandante, realizando patrullajes y un sobrevuelo en el aeropolicial. La presidenta de Solca también vivió la emoción de la pequeña. Muy emocionada porque es un real acercamiento de la policía hacia la comunidad. Y qué mejor representante de la comunidad que una niña que es guerrera, que una niña que ha vencido el cáncer, que está en tratamiento de control ya solamente. Eso es una emoción, no solamente para nosotros como institución que sirve a pacientes oncológicos, sino también para la policía, y estoy segura que esto nunca más se va a olvidar de la mente de la niña. Y es así como el sueño de Saskia se cumplió gracias a la institución policial. Nunca pierdan la fe ni la esperanza. Fabián Santana, Noticias Oromar.
Vamos a la pausa publicitaria, pero al regresar estaremos conversando con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior y asambleísta, precisamente de dos temas que son fundamentales. Cómo avanzan las investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio y, por supuesto, el caso Narcogenerales. ¿Qué ha pasado? Ya regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, es el momento de nuestra entrevista y precisamente vamos a revisar el caso Narcogenerales, que a partir del 2021 el embajador de los Estados Unidos denunció que efectivamente hay ciertos generales de la policía y de las Fuerzas Armadas que están involucrados en narcotráfico. De ahí para acá solamente han existido denuncias y la Fiscalía General de la Nación ha solicitado precisamente asistencia penal internacional para esclarecer este hecho. Sobre este caso importante conversaremos con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior y asambleísta, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, mi querido general. 2021, buenos días, Pedro. Desde el 2021 hasta la fecha aún no se esclarece este tema, general. ¿Por qué no se toman medidas contundentes o se realizan gestiones más prolijas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Buenos días, Pedro. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan a esta hora a través de Oromar TV. Mire lo que manifestó el embajador de Estados Unidos en su tiempo. Ya debe haber sido procesado, debe haberse manejado un proceso interno de depuración. Él no habló únicamente de narcogenerales, él habló de narcotogas y se refería al sistema de justicia. Es cómo el Ecuador termina entendiendo una amenaza que representa la cooptación de los funcionarios del Estado. Se deben haber abierto las investigaciones en todas las instituciones deben haber hecho su proceso de autodepuración. Sin embargo, también a través de redes de inteligencia deben haber recuperado mucha información para tratar de identificar. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema complejo, es un tema que lleva su tiempo, es un tema que amerita no solamente técnicas de investigación y técnicas de criminalística, sino técnicas de inteligencia. Porque y seguramente, eso es parte de, porque eso seguramente es parte también, de la deuda. Ya, porque seguramente habrán tentáculos también en estas instituciones. General, usted en una entrevista dijo que el presidente Guillermo Lasso se había retractado en destituir a los generales porque prácticamente estaban ocultando algo o protegían precisamente a este gobierno. ¿A qué se refería puntualmente, general Carrillo? No, esas son interpretaciones que ustedes las hacen. Yo lo que dije es que en su momento, cuando decidieron sacarme a mí del Ministerio del Interior, no hicieron la depuración que es la que estábamos solicitando nosotros. Por consiguiente, la falta de transparencia no me corresponde a mí. Yo he creído siempre durante toda mi formación y durante toda mi carrera que la transparencia en las instituciones es fundamental. Y me mantengo en eso. Yo creo que las instituciones necesitan depurarse, necesitan hacer este trabajo permanente, pero la depuración no es de pies a cabeza. La depuración es al revés, desde la cabeza hasta los pies, para dar absolutamente mensajes claros. No creo que serían interpretaciones, general, porque básicamente o textualmente lo que usted dijo y anoté en las declaraciones que circularon en redes sociales, usted dijo que el presidente Lasso se retractó en destituir a los generales porque ayudaron a tapar con el caso que terminó más prontamente su mandato. ¿A qué caso se refería? ¿A la mafia albanesa? Mire, eso en la práctica es lo que sucedió. Yo les voy a hacer acuerdo de varios hitos. El primero, los últimos días que yo fui ministro, anuncié en el Palacio de Gobierno que iba a haber una depuración y que iban a haber cabezas que tenían que salir de la policía, quienes se equivocaron del mando institucional, quienes cometieron muchas negligencias que derivaron en el fatídico asesinato de la doctora Bernal. El presidente lo anunció. Cuando llegó el presidente le convencieron también que debía sacarme a mí. Yo acepté, lo hicieron de la forma como lo hicieron. Sin embargo, a mí me parecía que la decisión era del presidente y así lo tomamos. ¿Pero por qué se retractó el presidente? Nuevamente le pregunto, general. Sí, en esa misma expresión el presidente manifestó
que daba un tiempo al comandante general para que existan resultados, un tiempo de 15 días, y anunció la salida de 2 oficiales en el grado de generales. A los 15 días se retractó. A los 15 días dijeron que no, que con la salida del general Carrillo era suficiente. Y luego de 7 meses se filtra un audio de uno de los mismos generales conversando respecto del caso al que usted menciona. Ahí están. Yo no me he referido sino a hechos, que son los que están ahí y que los que únicamente debemos recordarlos. General, ¿qué ocultan o a quién ocultan? ¿Por qué no se toman medidas contundentes de depuración, como usted menciona? Pero eso tiene que preguntarles a ellos, no a mí. Eso tiene que preguntarles a ellos. Pero usted fue parte del gobierno como ministro del Interior, tenía que conocer estas informaciones que son reservadas inclusive. ¿Cuáles? Toda la información que yo no conocí. Mire, en una policía que ni siquiera me comentó a mí lo que sucedió con el caso Bernal, sino 5 días después, y que ni siquiera me pusieron al tanto del otro caso, que es el que ha llevado hasta este momento de democracia, de pedir anticipadamente, a través del juicio político y a través de medidas como las que tomó el presidente de la República, y yo no conocí. Así de sencillo. Yo el caso León de Troya no lo conocí, ni al inicio ni al final, pero sino únicamente siendo la información por las redes. autoridad que tenía la mayor representación de las fuerzas del orden, ¿no tenía conocimiento de estas informaciones? Pero tome la línea de tiempo, pues yo no fui comandante general ni fui ministro cuando sucedieron, cuando iniciaron y cuando terminaron. ¿Qué está pasando detrás ¿Qué está pasando detrás de las instituciones como la Policía Nacional y la Fuerza Armada? ¿Están secuestradas por el narcotráfico también estas instituciones? No, señor. Hay que entender una forma distinta. Mire, la amenaza que existe en el mundo entero, porque no es una amenaza que existe en el Ecuador, relacionado a la presencia de crimen organizado transnacional, eso es lo que hay que entender. Nosotros seguimos pensando que el crimen organizado es una persona asociada a la violencia y que está recluida en un centro penitenciario, o es una mala gestión de instituciones. El crimen organizado es mucho más allá, y lo único que representa es una estructura perfectamente asociada entre actores criminales, actores políticos y actores estructurales de empresas que están perfectamente interactuando en la sociedad ecuatoriana. Esta triple estructura criminal, política y empresarial es la que lleva a que no se definan políticas adecuadas en temas de defensa, en temas de inteligencia, en tema criminal, en tema de penitenciario, en temas de gestión de riesgos, en temas de seguridad ciudadana. Hay que buscar una situación mucho más integral. De ahí que los Estados Unidos, en su cooperación internacional, con una visión mucho más amplia, empieza a querer ayudar, porque la democracia en el país es la que está cuestionada. No solo las instituciones, es la democracia, es el Estado de Derecho el que no funciona. No hay justicia en el país. El 95% de los delitos dolosos quedan en impunidad, y eso no tiene que ver con una institución como Fuerzas Armadas o como Policía Nacional, tiene que ver con todo el sistema de justicia. Eso es lo que debemos entender y debemos comprender. Si seguimos pensando que únicamente una institución por 3 o 4 uniformados ambiciosos son las que nos tienen en el problema, no vamos a poder salir. Hay que tener una comprensión y una conceptualización muchísimo más amplia. Coincido, pero hay que ser más ágiles para buscar precisamente los insumos necesarios y esclarecer este tema que es tremendamente delicado para el país. General, en días pasados, en una entrevista que se realizó en el diario La Nación en la Argentina, un ex agente del Mossad, este es un servicio de inteligencia israelita que tiene una enorme reputación, dijo que había retirado a todo su equipo de investigación del país y había abortado la misión porque estaba peligrando su equipo, estaba arriesgando su equipo, porque se estaban tocando a personas muy importantes, personas de alto calibre en nuestro país, de alto poder. ¿Qué está pasando en el país? Mire usted, este servicio de investigación o este agente de investigación se retiró porque estaba en peligro. Entonces, ¿cómo estaremos como país? Pero indiscutible, si ha habido 2 magnicidios en un proceso electoral, eso hay que entenderla de la magnitud. Lo que estoy hablando es una estructura que, si tiene la osadía de enfrentar al Estado de Derecho, tiene la osadía de asesinar en un mitin político a un candidato presidencial que tenía amplias posibilidades de llegar a la segunda vuelta, que era el único que estaba con su discurso manifestando una lucha contra la corrupción y contra la mafia, es sin duda
que todo el mundo está en riesgo. No puede ser que el destino de quien decide cambiar una realidad de corrupción y de delincuencia y de criminalidad en el país sea también el asesinato y que quede en impunidad. Eso es lo que realmente no solamente genera desesperanza, sino que genera desolación, y eso es lo que amerita que podamos sentarnos en una gran mesa de diálogo todos los actores políticos para crear una agenda de seguridad, un plan de seguridad y un presupuesto adecuado para cambiar esta realidad. No miramos lastimosamente ese norte, las decisiones que ha tomado Estados Unidos en pagar por información y dar una recompensa de hasta $5 millones directos o $1 millón adicional para quienes nos vayan entregando información de líderes de organizaciones criminales y de quienes atentaron contra la vida de Fernando Villavicencio, es fundamental y es importante porque es parte de abrir un camino de entender de forma distinta lo que está pasando en el país. Aquí, insisto, no es 3 codiciosos o 2 ambiciosos o un violento dirigiendo una organización criminal. Esto va más allá. Esa estructura empresarial tiene a su vez subdivisión de gente que está laborando. Hay gente que hace comunicación para deslegitimar liderazgos, hay gente que hace sin duda el trabajo en la defensa técnica de los delincuentes para ponerlos en la calle inmediatamente a todos, en total y absoluta impunidad, incluido a los líderes políticos y hasta los delincuentes comunes, y finalmente una estructura para el lavado de activos. Nadie habla de la persecución a los dineros ilegales, nadie habla de la agenda legislativa para sacar adelante la ley de extinción de dominio que permita un equilibrio en el poder económico que tienen estas organizaciones. Nadie habla de la ley de inteligencia y contrainteligencia, sino solamente el movimiento construye. Ojalá los 2 candidatos que están ahora disputándose la presidencia de la República logren los acuerdos necesarios en la Asamblea Nacional. Esperemos no para que así distribuirse sea. los cargos, no para distribuirse los cargos y los puestos, sino para sacar adelante estas leyes que son fundamentales. General, a propósito del caso de Fernando Villavicencio, ¿qué avances hay en la investigación para determinar quiénes son los responsables del asesinato del candidato presidencial y qué aportes hizo el FBI? Bueno, nosotros, yo esos temas no los conozco. Es un asunto de transparencia que los tiene que manifestar las instituciones. Sabemos que ya los tiempos se vencen en esta semana y tendrán que formular los cargos a las personas que se encuentran privadas de libertad y potencialmente como presuntos autores materiales del hecho. La investigación para determinar los autores intelectuales tiene cooperación internacional y una recompensa bastante importante, lo cual generará muchas tentaciones entre los delincuentes para entregar elementos de convicción necesarios. Se han solicitado algunas pericias pedidas por abogados de diferentes partes que están dentro del proceso. Entre esos, los teléfonos de muchos de los que estuvimos en el sitio se entregarán para las pericias correspondientes. Lo único que pedimos es transparencia en la investigación. Más allá transparencia de los 13 y agilidad autores, en este proceso para esclarecer este asesinato. No. General, mire, no sé si celeridad procesal, pero sí transparencia y efectividad. Perfecto. A propósito de los $5 millones que está dando como recompensa el gobierno de los Estados Unidos para quien dé con los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, el expresidente Rafael Correa se pronunció y cuestionó esta recompensa y dijo que por el asesinato, ni siquiera por el asesinato del expresidente John F. Kennedy se había dado una recompensa o se ha tomado una decisión tal. En todo caso, también sostuvo el expresidente que esto es parte de una conspiración para que aparezca como un supuesto suplón de Colombia y lo involucre al correísmo y a Petro. ¿Qué opina de este comentario que hizo el expresidente Correa? Ellos son especialistas en crear narrativas y relatos, en descontextualizar los asuntos, comparar un homicidio que sucedió en la década del 60 con la tecnología, con las capacidades, con las técnicas, con las metodologías. Es absolutamente distante de lo que hoy puede suceder en función de las capacidades que podemos encontrar. Crear narrativas y relatos de que a mí todo esto es persecución, me parece que es una forma no solo de tratar de entorpecer, sino generar permanentemente, como lo han hecho, distractores. Dejemos que sea la administración de justicia. Ojalá podamos nosotros firmar mucho más acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación, porque hay que entender que por eso son delincuencia organizada transnacional, que amerita sin duda una participación de todos, al menos en la región, en el hemisferio,
para poder erradicar o mitigar el efecto y el impacto que está teniendo la violencia ligada no solamente al narcotráfico, sino ligada a muchos otros mercados ilegales que generan enorme rentabilidad, como la propia minería ilegal, que de manera responsable, con la riqueza que tiene el país, podría ser un foco de desarrollo, que el contrabando que ha servido para enriquecer a muchas familias que hoy viven justamente en San Borondón y que han aprovechado la debilidad que existe en los puertos para el tráfico y trata de personas, que ahora en una nueva ola migratoria están siendo están generando enormes ganancias con los mismos focos de corrupción, para la venta de insumos para la producción de drogas a Colombia y a Perú a través de el precio de los combustibles, y que por eso no quieren tratar temas de sincerar esa información. Y así hay muchas cosas que son fundamentales tomarlas en cuenta. Muchísimas gracias, general Patricio Carrillo, por atender esta conversación, este diálogo con Noticias Oromay. Muy gentil. Vámonos a nuestra pausa publicitaria y ya volvemos. Buenos días. Un gusto. Buenos días. Un gusto también. Regresamos con más información. Héctor de Jesús Giraldo Castañeda, de nacionalidad colombiana, murió luego de caer del 9º piso de un edificio ubicado en el barrio Perpetuo Socorro de Manta. El ahora occiso tenía 58 años de edad y falleció de manera instantánea luego de golpear su cabeza en el techo de un edificio. La policía de muertes violentas investigan si realmente el hombre se lanzó o fue empujado por alguien. El cuerpo del fallecido fue trasladado hacia el centro forense de la ciudad. Escuchemos detalles del hecho. Es que el señor es de nacionalidad colombiana, alrededor de unos 58 años. De igual manera se encontraba con su esposa. Lo que se sabe es que ya venía habitando aquí este condominio alrededor de un año. Entonces, policía de INACE se encuentran realizando las debidas investigaciones y ya después se les dará más datos. No, o sea, cayó de un 9º piso, entonces creo que podrán imaginarse el estado, ¿no?, de lo que se puede observar en el departamento. No existe indicios de haber consumido bebidas alcohólicas ni ninguna sustancia sujeta a fiscalización. Y el alcalde del cantón Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay, fue víctima de un atentado. Según testigos, 4 personas a bordo de una motocicleta realizaron tiros con un fusil en su domicilio. Cerca de las 11:30 de la noche del lunes 2 de octubre, el alcalde de Camilo Ponce Enríquez fue víctima de un atentado con armas de fuego mientras descansaba en su domicilio. Los impactos de bala llegaron a 8 metros del lugar donde se encontraba el burgomaestre. En horas de la mañana de este martes, el alcalde José Sánchez brindó declaraciones acerca del hecho violento. A las 10 de la noche llegué a mi casa para poder descansar, pero a las 23:30 aproximadamente hubo unos disparos, detonaciones muy fuertes cerca de mi casa, la cual vecinos y todos que estaban cercanos ahí salieron a sus ventanas y lamentablemente sufrimos una tentativa de homicidio. En un diálogo con nuestro medio de comunicación, el primer personero de esa ciudad manifestó que este intento de asesinato se debería a diferencias políticas. Detalló que su gestión se ha visto difamada en redes sociales con desinformación acerca de las propuestas de campaña. Sale alguna propuesta de parte de nosotros como alcalde y hay una negativa, hay una mala desinformación, hay mentiras que se vierte por un medio de comunicación de la anterior autoridad que no acepta una derrota y sigue queriendo incentivar al caos, al enfrentamiento entre hermanos ponceños y ponceños. Eso no lo puedo aceptar. Luego del atentado se realizó la respectiva denuncia, indicó el burgomaestre, para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales. Asimismo, el fiscal provincial de La Suay reiteró que se continuará con la investigación una vez se tenga el parte policial. Respecto de que existan denuncias contra funcionarios públicos, obviamente habría que verificar de qué funcionario público. Por ahora se realizarán cambios en la agenda del alcalde como medida de protección personal y de su familia. 2 cadáveres fueron abandonados en un sector de Bastión Popular. Ambos presentaban heridas de bala. Agentes de la Policía Nacional investigan las posibles motivaciones del crimen.
eran 2 cuerpos tirados en una de las calles de la cooperativa Luz del Guayas de Bastión Popular. Alrededor de unos 40 años es lo que se estima como edad de ambos cadáveres, uno de varón y otro de mujer. Vienen a verificar las unidades de servicio urbano acá en el lugar, donde verifican que efectivamente existen 2 personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino, en el lugar sin signos vitales. Inmediatamente se coordinan las unidades especializadas, como es DINASED, criminalística, para que hagan el levantamiento. En este momento acabaron de hacer el levantamiento, unidades especiales explotan el lugar para recabar más información y dar con los posibles causantes de este hecho violento. La policía tomó el debido procedimiento y los elementos del eje investigativo ya están desplegados en la zona para recopilar información que pueda conducir a establecer las motivaciones de este caso. Está en proceso ese proceso de investigación, asimismo al parecer por la muerte violenta es por impactos de arma de fuego. Las edades se oscilan entre 20 a 25 años de las personas fallecidas. ¿Tenían antecedentes? No se puede todavía identificar a los cuerpos, no tienen ningún tipo de identificación para poder dar nombres de los mencionados. Al parecer fueron ejecutados en otro lugar y asimismo vinieron y les abandonaron aquí en el lugar. En la inspección ocular se apreciaban heridas de bala. Los cadáveres fueron llevados finalmente al laboratorio de ciencias forenses sin poder ser identificados en la escena del crimen. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y con esta información deportiva estamos agradeciendo a todos ustedes la amable atención dispensada. Muchísimas gracias, buenos días, excelente día.